voy a grabar para que con el Ya, permiso de porfa. todos. Súper. Ya, me parece Dale perfecto. nomás. Bueno, hola a todos. Primero, que todo, gracias por estar acá. Me gustaría partir con una pequeña reflexión. ¿Cuántos de ustedes han utilizado inteligencia artificial el día de hoy? Quizás algunos están pensando, no, yo no interactúo como con un robot en mi casa o sea algo como las películas futuristas, pero les digo algo, probablemente lo usaron varias veces y sin darnos cuenta. En esas sugerencias que tenemos en YouTube, que tenemos en Netflix, cuando buscamos una película y nos ofrece como una película que parece perfecta para el momento, o cuando buscamos en Spotify una canción y nos recomienda algo que decimos, oye, qué interesante. Bueno, todo eso es inteligencia artificial trabajando para hacernos la vida más fácil. La inteligencia artificial ya dejó de ser un concepto lejano, futurista, solamente del cine. Está aquí, está ahora y revolucionando la manera en que trabajamos, la manera en que nos comunicamos y que vivimos el día a día. Está muy integrada a nuestra vida. Por eso la idea es hoy que podamos explorar juntos qué es exactamente la IA, cómo está transformando el mundo y cómo ustedes, nosotros, desde nuestros propios espacios, podamos sacarle todo el provecho. Eh, para comenzar, les quiero hablar del test de Turing. No sé si alguien ha escuchado hablar del test de Turing. Bueno, Turing, un matemático muy conocido, que hay una película igual que habla de él, del código Enigma, él se hizo una pregunta que fue, ¿las máquinas pueden pensar? Imaginen esto, están chateando en línea en alguna de las aplicaciones, en una red social con alguien que acaban de conocer, uno, no sé, la conversación comienza a fluir, a hablar de películas, a hablar de música, y todo parece genial a veces cuando uno conoce gente por internet, pero si les dijera que esa conversación tan divertida podría ser con una inteligencia artificial en lugar de una persona, exactamente de eso se trata el test de Turing, que él es uno de los padres de la computación, y su pregunta fue esto, ¿puede una máquina pensar o al menos parecer que piensa? Este es como un esquema de lo que es el test de Turing, y funciona. Una persona conversa, esta personita que está acá, conversa con dos participantes ocultos. Eh, Uno puede ser un ser humano y el otro una computadora. Y si después de un rato la conversación, la persona no puede identificar con quién está conversando, si con una computadora o con una persona, la máquina pasó el test. Ahora, esto lo pensaron en 1950. Imagínense lo complicado que es ahora, especialmente cuando tenemos asistentes inteligentes que cuentan chistes, en algunos casos malos, y en muchos casos sí notamos que hablan como robots, pero hay unos que son increíbles hoy en día y que están a un nivel que nos sorprenden. Y hoy en día, claro, podemos discutir de temas, política, fútbol, hacer preguntas. Entonces, la gran pregunta que dejamos en esto, ¿estamos las máquinas piensan como nosotros? A veces que un poquito como apunta mucho a la ciencia ficción esto, porque vemos que hoy en día están pasando cosas que solamente veíamos en la televisión, pero sí, son cosas que están pasando y es parte de la tecnología. Bueno, esta imagen no tiene nada que ver, es una referencia de la película que les hablé anteriormente, El Código Enigma, que igual es muy entretenida porque habla de un desarrollo súper importante que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora que ya estamos como pasando algunos temas, les quiero hablar como algo un poquito más de fondo, y es de cómo funciona la inteligencia artificial y qué magia negra, qué hay detrás de todas estas recomendaciones perfectas de música o estas conversaciones que a veces tenemos eh, tan humanas, ¿cierto? Bueno, no es ninguna magia negra, pero sí tiene algo mágico detrás, eh, porque detrás de todas las guías, de este tipo de guías modernas, hay dos conceptos claves que seguramente, y sobre todo la gente que está en el mundo de IA ha escuchado, que es Machine Learning y Deep Learning. El Machine Learning, lo que está acá, es un modelo que necesita datos
previamente estructurados para aprender y poder trabajar con ellos. Por ejemplo, acá vemos que a un modelo de IA le estamos pasando una imagen de un auto. Hay una persona acá que está extrayendo características y ordenando esta información y se la pasa al modelo. El modelo lo clasifica y puede determinar si es un auto o no. Así trabaja el Machine Learning, con los datos y la extracción de datos por parte de los humanos y le pasamos todo para que clasifique. A diferencia de eso, el Deep Learning es un tipo más especial de Machine Learning, que es mucho más potente, porque está inspirado en el cerebro humano. Eh, y utiliza redes neuronales para aprender cosas mucho más complejas, como identificar imágenes, entender conversaciones, o incluso hoy en día conducir autos, como los autos que vemos de Tesla y de algunos otros modelos que se manejan solos, ¿cierto? Entonces, el nivel de complejidad del Machine Learning es mucho mayor que el del Deep Learning, es mucho mayor el del Machine Learning, y es porque acá, cuando nosotros le pasamos el input, él a través de estas redes neuronales que funcionan como el cerebro, hace toda esta clasificación primero de características y después las clasifica y nos puede decir esto es un auto o no es un auto. Esto trabaja, obviamente, con mucho más, necesita mucha más potencia de todo, de software. En general es mucho más lento, pero la precisión es mucho mayor a la del Machine Learning. Eh, Ahora les tengo una pregunta súper interesante, ya que les hablé de esto del Deep Learning y hablamos de redes neuronales. ¿Qué tiene en común nuestro cerebro y la inteligencia artificial? Bueno, la respuesta era esto, las neuronas. Eh, Imaginen que nuestro cerebro tiene millones de neuronas que se conectan entre sí para aprender, reconocer cosas, tomar decisiones. Bueno, inspirado en esto, en esta capacidad los científicos crearon las redes neuronales artificiales, que es una tecnología que intenta imitar la forma de aprendizaje, pero en las computadoras. Una red neuronal tiene una entrada, que son los datos iniciales, la imagen del auto que les mostré en un comienzo, tiene las capas ocultas, que es donde hace todo este proceso de datos que los va ajustando, y tiene la salida que nos dice lo que es. Por ejemplo, aquí le pasé una imagen de un gato y acá me va a decir, esto es un gato. Ahora, funciona en estas capas ocultas, hay nodos, que se los voy a mostrar a continuación. Así es como funcionan las redes neuronales. Entonces acá es donde reciben información, le pasamos la fotito dentro de, dentro de esto que hace acá, estas capas ocultas. Cada una de estos nodos tiene una función matemática y tiene algunos conceptos, bueno, que son como propios de la guía, que son los pesos y los sesgos. Eh, y en base a esto va aprendiendo y va tomando decisiones de qué es lo que está viendo o cómo interpretar alguna cosa. De esta manera puede realizar tareas específicas como reconocer imágenes o procesar lenguaje, que es lo que hoy en día aparece o funciona muchísimo. Eh, por ejemplo, aquí yo les hablaba de los sesgos y de los pesos. Bueno, cuando hablamos de sesgos, eh, son como nosotros mismos tenemos muchos sesgos en el día a día, en la vida, que son cosas que ya sabemos o como que presuponemos de alguna situación. Y el sesgo en realidad es un pequeño empujoncito, porque imaginemos que hay una balanza en cada uno de estos nodos, hay una balanza, y es un pequeño empujoncito a la balanza hacia un lado. Antes de que tenga cualquier otro valor, ya va a decir, por ejemplo, si estamos viendo frutas, le vamos a decir como un sesgo que es una fruta, y ya va a saber que si es rojo, puede ser quizás un tomate o una manzana. Ya va a estar, antes de tener otra información, ya va a tener un sesgo previo. Y por el otro lado, también están los pesos, que los pesos básicamente funcionan igual. Cada conexión entre neuronas tiene un valor que determina cuánta importancia darle a la señal que recibe del anterior. Entonces, cada neurona va pasando información a la otra
y la información que pasa, le toma, por ejemplo, toma el peso que viene de esta, la pasa a la siguiente, y dependiendo de cuánto sea el peso que tiene esta, el peso que tiene esta, va tomando decisiones hasta conseguir una salida. Es súper complejo cómo funciona y esto es muy entretenido porque hoy en día hay investigaciones que se están haciendo de cómo funcionan realmente las capas ocultas dentro de lo que es el deep learning. De hecho, hace poquito Anthropic, que es la empresa de Cloud, que es un modelo de IA, sacó un estudio y está demostrando de cómo funcionan algunas cosas que no sabíamos. Entonces, llega a ser como cuando nosotros estamos estudiando cómo funciona un cerebro humano o cómo funcionan algunas cosas de la naturaleza, estamos estudiando también cómo funcionan las capas ocultas de las redes neuronales. Em, Les hablé un poquito de modelos en un comienzo, de modelos de IA. Cuando escuchamos modelos de IA, a veces pensamos en algo súper técnico y lejano, pero en realidad lo usamos todos los días, cada vez que, por ejemplo, tomamos el teléfono y nos tomamos una foto, y la cámara mejora automáticamente el brillo de la foto, el contraste de la foto. O cuando, no sé, nos conectamos a algún sitio y un chatbot nos ayuda a resolver problemas. Bueno, detrás de todas estas cosas hay un modelo entrenado para entender datos y dar respuestas inteligentes a ciertas situaciones. Un modelo de inteligencia artificial básicamente es un programa computacional y que fue entrenado con datos para reconocer patrones, diferentes patrones. Por ejemplo, acá tenemos tenemos un robot que nosotros le estamos diciendo, enseñando lo que es una manzana. Le pasamos una foto de otra cosa y él no la va a reconocer. Siempre va a reconocer lo que es una manzana o lo que es una fruta, va a reconocer para lo que él está entrenado. Y esto es súper importante que lo tengamos, que sepamos que existen los modelos y que todos tienen como una finalidad distinta. Por lo mismo tenemos el ejemplo de la cámara, que por ejemplo determina cuánta luz le doy a una foto, y esto igual es en base a parámetros y en base a datos. Por ejemplo, imaginemos que queremos enseñarle a una guía a reconocer gatos en fotos. Y le damos 1000 imágenes de gatos y a algunos les ponemos una etiquetita y a otras no le ponemos una etiqueta. Y el modelo va a aprender que cada característica hace que una imagen probablemente contenga un gato por sus orejitas puntiagudas, por su bigote, por la forma del cuerpo. Y luego le damos una imagen al modelo sin una etiqueta, sin que diga gato, y el modelo se va a dar cuenta de que habían imágenes que tenían estas características, pero sí tenían la etiqueta, y ahora solo ven las características y solo va a saber cuál es la etiqueta, y va a decir, esto es un gato. De esa forma trabajan los modelos, eso es un ejemplo como súper básico, pero nos sirve hoy en día para muchas cosas, desde filtros de voz, filtros de fotos, reconocimiento de voz, los autos sin conductores, etcétera. La guía actual, la mayoría y todas las cosas que usamos en realidad son modelos entrenados para hacer para algún propósito en específico. Las guías aprenden, ¿cierto? Les estaba hablando de que teníamos, de que había modelos y que van aprendiendo. Pero para entender cómo una guía aprende, imaginemos una escuela de cocina donde cada chef en formación, acá tenemos distintos chefs, ¿cierto? Se entera de formas diferentes, se entrena de formas diferentes según la receta y diferentes métodos. En el mundo de la IA existen como tres escuelas principales de aprendizaje, y estos son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. En, el primer, la primera imagen acá, donde hablamos de aprendizaje supervisado, es como que tenemos un chef al lado que le va diciendo, en este caso al robot que está ahí, qué ingredientes usar y en qué cantidad. Y le pasamos a la IA un montón de ejemplos como etiquetados de imágenes marcadas de diferentes recetas, y la máquina va a aprender la receta para diferenciar un plato de otro plato. En cambio, en el aprendizaje que está acá al medio, el no supervisado, es como darle al chef, al robot que está ahí, le damos una canasta con ingredientes sin ningún comentario y pedirle que agrupe por su cuenta lo que combina mejor.
Entonces va a empezar a probar qué pasa cuando junta frutas, junta verduras. Aquí la IA explora los datos sin etiquetar y descubre patrones ocultos o clúster. Eh, y por último, el aprendizaje por refuerzo, que está acá, es como entrenar a un chef mediante un sistema de premios y retos, como, como a veces aprendimos mucho cuando éramos niños y no hacíamos algo mal y nos retaban por hacer algo mal y aprendíamos que no teníamos que hacer eso. Bueno, esta es una manera de cómo aprenden las guías también, por premios y refuerzos. Y cada vez que acierta, por ejemplo, en este caso, acierta como al sabor, se le va a dar un bono. Y cuando se pasa de sal o quema la comida, va a perder puntos. Y así va a saber cómo tomar decisiones paso a paso en el entorno que se esté desenvolviendo. Eh, no sé si tienen alguna duda hasta ahí, como aprovechemos de ir conversando igual, porque igual voy un poquito rápido, pero la idea es que podamos ir hablando y entendiendo lo que ya hemos hablado. Sí. Yo solo que hagan la aclaración, ¿no? Si el que en el primero, que el aprendizaje supervisado no es que estén cocinando ni perro ni gato, supongo. Ah, claro, sí. No, no, no. No, no están cocinando perros y gatos, claro. Pero claro, el robot va a aprender de la receta que se le dé. Eh, que en este caso, en el aprendizaje supervisado, sí, está con una persona al lado que le va diciendo cada uno de los pasos. Ahora les quiero contar un pequeño cuento que tiene que ver con el aprendizaje no supervisado, para que entendamos un poquito cómo funcionan el aprendizaje de los modelos. Mira, aquí estamos viendo una imagen de un doctor, de un científico, eh, y él está creando un robot y ha invertido mucho tiempo en crear este robot y no quiere cometer errores. La finalidad que él tiene es poder tener un robot que salga a explorar la ciudad, a caminar por diferentes lugares, pero que no le pasen accidentes, obviamente, porque ha invertido mucho dinero y mucho tiempo en la creación de este robot. Él dijo, ¿cómo yo puedo hacer para que mi robot aprenda a que no lo atropellen? Entonces salió a la calle, eh, salió y decidió emprender este estudio eh, y vio que en la calle había unos patos cruzando una calle muy concurrida. Él se ocultó discretamente detrás de un arbusto, se oculto detrás de este arbusto, ¿cierto? Con una libreta abierta y un lápiz. Y comenzó a mirar lo que pasaba. Frente a él estaba un cruce peatonal con dos semáforos visibles, ¿cierto? Hay uno en rojo y uno en verde. Y un grupo de patos se acercó a la calle y comenzó a cruzar. El profesor vio que sin prestar atención a los semáforos, porque obviamente los patos no ven los semáforos, unos patos intentaron cruzar el semáforo cuando en la calle cuando el semáforo estaba en rojo. Y se generó un caos gigante porque los autos tuvieron que frenar de golpe, atropellaron a algunos patos, fue toda una tragedia. Y el profesor anotó que cuando el semáforo está en rojo, los patos no podían cruzar la calle porque iba a pasar alguna tragedia, algo les iba a pasar, podían morir. Siguió viendo esta misma escena, había un semáforo que cambiaba en verde y vi un grupo diferente de patos que venía a cruzar la calle tranquilamente, los vehículos estaban esperando y no atropellaron a ningún pato, los patos cruzaron la calle felices. Entonces el profesor anotó que cuando el semáforo estaba en verde, los patos podían cruzar la calle sin problema. Eh, el profesor con esta lista que hizo, volvió al laboratorio, ¿cierto? Acá vemos al robot sentado frente a una mesa. El profesor le entregó la larga lista que hizo de la cantidad de veces que pasó este acontecimiento, le entregó al robot y le dijo al robot, compilé una larga lista sobre el comportamiento de unos patos al intentar cruzar una calle. Y le dice, verás que existe una correlación vital entre el cruce entre las luces de este aparato, que es el semáforo, ¿cierto? Y la probabilidad de llegar al otro lado sin percance. Eh,
el robot le preguntó una correlación y estos percances son buenos, son favorables para mi supervivencia. El profesor le contestó que absolutamente son desfavorables para su supervivencia y que anotó meticulosamente cada intento de cada luz y cuando tenía el resultado en esa lista, se lo pasó y le dijo que lo estudiara con atención. Este semáforo de práctica que está acá se lo pasó para que el robot fuera estudiando y viendo las posibilidades que tenía. El robot estuvo estudiando y decía, claro, cuando la luz roja dice, en la lista dice que numerosos percances y la luz verde dice cruce exitoso. Entonces, cuando veía la luz roja decía, debo esperar el verde. Y exactamente así fue como el robot estuvo aprendiendo. El profesor corroboró que estos datos fueran correctos y salieron con el robot a la calle a probar. Finalmente, el robot con el profesor estaban en la calle y el robot esperaba pacientemente cuando la luz cambiaba a verde, miraba al profesor y le decía sonriendo así como, está todo bien. Y cuando estaba en rojo, el robot no cruzaba la calle. Bueno, en esta historia en general es como se entrena un modelo. Y este tipo de técnica se llama clustering o agrupamiento. Acá vemos cómo sería la lista o una supuesta lista de los patos que cruzaron la calle cuando estaba en verde y a este lado los que cruzaron cuando estaba en rojo. Y podemos ver que aquí, bueno, al lado de los patos que están en rojo, obviamente hay unos que cruzaron y no pasó nada, no hubo ningún tipo de problema, pero a este otro lado todos los patos cruzaron sin tener ninguna anomalía. Eh, este tipo de aprendizaje es aprendizaje no supervisado porque no habían etiquetas, no hay respuestas correctas, solo patrones escondidos que la guía aprende para descubrir por sí sola. Y aquí es súper interesante que si nosotros trazamos una línea así, tenemos acá una función lineal. Y estas funciones son las que nosotros podemos pasarle a nuestros modelos para que ellos vayan aprendiendo cómo comportarse frente a diferentes eventualidades. Eh, no sé si les queda duda con este cuento de los patitos. Es como cómo los modelos funcionan. Eh, Les sigo contando algunas cosas que son súper interesantes. Y ahora les quiero hablar de una de las partes que de verdad yo las encuentro muy fascinantes y tiene que ver con cómo nosotros interactuamos hoy en día con la inteligencia artificial, que es a través del procesamiento del lenguaje natural, o NLP por las siglas en inglés. Bueno, NLP es lo que permite que una máquina entienda, interprete y genere lenguaje humano. Es la razón por la que hoy día podemos hablar con asistentes virtuales como Siri, como Alexa, recibir resúmenes automáticos o traducir idiomas con una precisión súper impresionante que antes no teníamos. Pero, ¿cómo logró una máquina entender nuestro lenguaje, que para nosotros es muy natural, pero para una computadora es solo una secuencia de caracteres? Aquí es donde entra esto, los Transformers. No son los Transformers de las películas que conocemos, sino es una arquitectura de modelos desarrollada por Google en el año 2017 y cambió completamente las reglas del juego de cómo las IAs entendían lo que nosotros le comunicábamos con lenguaje natural. Antes los modelos procesaban el texto palabra por palabra en orden, como si leyeran línea por línea. Los transformers, en cambio, miran todo el texto al mismo tiempo, pero prestan atención a las palabras más relevantes, sin importar su posición. Y este mecanismo se conoce como self-attention, mecanismos de atención, que permite entender el contexto de manera mucho más profunda. Entonces, gracias a esta tecnología, que son los Transformers, hoy en día existen modelos como ChatGPT, como Gemini, como todas estas guías que conocemos que estamos utilizando, que pueden conversar, escribir correos, responder preguntas. Entonces, basándonos en estos Transformers, por ejemplo, si tenemos una frase, el gato se sentó en la alfombra porque estaba cansado,
Un modelo Transformer puede entender que el que estaba cansado se refiere al gato y no a la alfombra. O, por ejemplo, si hablamos de que el gato maulla, el perro para nosotros sería ladra. Y está bien, pero el perro podría hacer muchas cosas más. Pero el modelo Transformer igual diría ladra porque el mecanismo de atención y la relación que hace sería con esta acción, que es lo siguiente que vendría. Eh, Gracias a estos modelos Transformers, llegamos a algo que, bueno, todos conocemos y estamos utilizando muchísimo, que es la IA generativa. Eh, y esto, bueno, hasta ahora hemos visto cómo la inteligencia artificial puede analizar datos, tomar decisiones, aprender patrones. eh, y a diferencia de otros tipos de IA, que solo predicen, como lo que estábamos viendo anteriormente con el robot que cruzaba la calle, o clasifican cosas, la IA generativa va un paso más allá. Y esto es lo sorprendente porque crea cosas nuevas. Puede generar texto, imágenes, música, código, generan voces y todo a partir de lo que ha aprendido de grandes volúmenes de datos. Es como si la máquina no solo aprendiera de todo lo que ha visto, sino que ahora pudiera imaginar. Por eso podemos ver herramientas que escriben artículos, hacen diseños, componen canciones, y lo más impresionante de esto es que estos resultados muchas veces se sienten increíblemente humanos. Hace poco pasó que un libro que fue súper premiado eh, había sido escrito por IA. Y estaba todo el mundo leyéndolo, era un top por todos lados y había sido generado completamente por IA. Y todos los días tenemos como nuevas noticias, nuevas cosas sobre la IA. Pero, ¿cómo nosotros podemos medir o cómo se está midiendo hoy en día qué tan inteligente puede ser una IA o qué capacidad tiene? Bueno, hubieron unas personas crearon un examen que se llama The Last Human Exam. Y este examen tiene como todo el conocimiento a nivel más alto de todas las disciplinas que nosotros manejamos, pero a nivel experto, estamos hablando de niveles doctores. Es un examen muy, muy complejo. Y hasta hace 2 semanas atrás teníamos que el Gemini 2.5 Pro, el modelo de Google, estaba cumpliendo un 18.8% de las preguntas de este examen. O sea, estamos hablando de que un modelo puede responder con un nivel de conocimiento que nunca habíamos visto. Y hace la semana pasada, ya cuando estamos con el nuevo modelo de OpenAI, que es el O3, está con un 20 punto algo, 20.1 creo, en este mismo examen. Entonces, esto va avanzando de manera súper, súper rápida. eh, y acá pues, les quiero mostrar algunas de las guías que más están ocupando los modelos que han sido como más mencionados. Acá van a ver en diferentes puntos diferentes modelos de inteligencia artificial que existen y la capacidad de responder preguntas en general. Si vemos aquí al medio, es como estábamos a mitad del año pasado, mi línea es súper chueca, pero aquí es como estábamos a mitad del año pasado, más o menos, que teníamos Cloud 3, GPT-4, y este nivel es como el nivel de un humano promedio, de responder preguntas. Pero los modelos que han salido este año, DeepSeek R1, desde aquí, el Cloud 3.7, el Gemini 2.5 Pro, y todo lo nuevo que hay a partir de este año, estamos acá, en esta línea, que es la línea de humanos expertos. Eh, y es todo modelos de inteligencia artificial que llegan a superar la capacidad humana, de humanos expertos. A mí me parece que es súper, súper importante el avance. En el año 2025, porque ya estamos ya en el primer semestre, y cada vez hay un nuevo modelo que supera a humanos expertos y va avanzando cada vez más rápido. Y esto significa que quizás es preocupante que mucho del trabajo del razonamiento y lógica de la humanidad va a ser generado por IA en un corto plazo.
Y esto para la estructura moderna del trabajo, la mitad de la fuerza laboral de la humanidad va a ser automatizada y es como es hacia dónde va todo esto. Eh, entonces, esto no significa que la mitad de los humanos vayan a quedar, vayamos a quedar sin trabajo, pero sí significa que la mitad de los humanos, o probablemente los que no elijan aprender, van a quedar obsoletos. Entonces, aquí el llamado es que aprendamos, que veamos cómo ir avanzando de la mano y ocupando la IA como asistentes para algunas tareas. Eh, yo sé que mucha gente acá sí utiliza IA porque es el boom en el mundo y la estamos utilizando bastante. Eh, pero hay algunas paradojas. Porque muchos sabemos que creemos o creemos que sabemos utilizar la IA porque se utiliza para redactar, o sea, resumir lo que no queremos leer o redactar lo que no queremos escribir. Y claro, de repente todos comenzamos a redactar cosas con IA porque la ortografía queda perfecta y todo el mundo comenzó a escribir con reglas ortográficas perfectas utilizándola de esa manera. eh, y a veces pensamos que por esto sabemos utilizar la IA y también pensamos que la IA es un chat. En muchos de los casos eh, utilizamos la IA como un chat porque fue como nos presentaron, porque venía a través de esta interfaz llamada ChatGPT y porque usamos algo llamado Reinforcement Learning with Human Feedback, que es un aprendizaje reforzado con retroalimentación humana, que fue una técnica de investigadores de inteligencia artificial para poder interactuar con la inteligencia artificial como un chat. Pero realmente la IA es mucho más que un chat. eh, pero esta idea de que solamente chateamos para hacer creer que sabemos, a veces nos da como una falsa seguridad, porque claro, cualquier cosita se la pregunto a ChatGPT y me va a responder, pero nos va limitando un poquito al aprender más sobre ella y de cómo nosotros deberíamos comenzar a trabajar con ella. Por ejemplo, mucha gente paga por herramientas de IA, por ChatGPT, pero nunca cambia el modelo. Las IAs hoy en día tienen diferentes modelos. ¿Se acuerdan que atrás les hablaba del modelo del robot que aprendió a cruzar la calle? Bueno, ese es un modelo que estaba hecho para eso, pero hay diferentes modelos. Entonces, cuando yo ocupo, por ejemplo, ChatGPT, me ofrece modelos avanzados para razonamiento, para tareas básicas, para programación y lógica. Y los resultados que yo voy a tener van a ser muy distintos dependiendo del modelo que yo elija. O, por ejemplo, la diferencia entre el O3 Mini y el High. ¿Cuál es esa diferencia? Es súper importante ir experimentando, ir viendo la documentación de las guías, sobre todo cuando estamos pagando por ella, y saber qué hace cada uno de estos modelos. Hoy en día, por ejemplo, todas nos ofrecen modelos de razonamiento avanzado comparados con modelos normales que lo que veníamos viendo y que nos ayuda muchísimo cuando tenemos como tareas de razonamiento, porque ¿qué hace esto? Que la IA razone, piensa, analiza la situación y luego da una respuesta. Entonces, esto es súper importante que cuando ocupamos una IA, primero, pensemos que no es un chat, eh, y segundo, ir explorando las alternativas y todas las opciones que estas tienen. Eh, Ahora quiero, bueno, me voy a poner un poquito más técnico. Esto es para todo el mundo, pero acá hay hartos desarrolladores. Nosotros hicimos una encuesta donde una pregunta decía, ¿has utilizado alguna herramienta de tecnología de IA? Acá tenemos 35, en realidad 35 respuestas. Eh, y más de un tercio de las personas nos dijeron que ninguna o que no. Eh, y por supuesto, hay motivos de dudas, inseguridades, eh, y la realidad es que un tercio de los programadores, algunos programadores seniors, no usan ningún tipo de herramienta para programar. Y claro, en este punto yo sé que mucha gente piensa que el código sale mal,
porque hay un concepto de vibe coding, que es esto de programar con generadores de código. Eh, pero yo creo que es súper importante que le vamos dando oportunidades a las herramientas nuevas y a las nuevas tendencias que tenemos. Existen algunas herramientas eh, como Windsurf o Cursor, por ejemplo, que no las mencionaron en las preguntas. Estas son herramientas, son IDEs de desarrollo. Y a diferencia de Codium o de Copilot, estas herramientas son IDEs completos eh, para desarrollar. Y es lo que se está utilizando en la industria en general, en la industria de desarrollo de software, no sé, en los grandes San Francisco, lugares donde el código está ahí como la gente está creando como las herramientas y creando proyectos gigantes que están utilizando este tipo. Por eso hago una invitación como a experimentar y a probar estas herramientas y ver qué resultados tienen. Diferencias que tienen, por ejemplo, con Codium o con las otras, es que estos IDEs entienden los contextos, entienden el contexto general de tu proyecto. Entonces, no solamente te va a sugerir cosas de una clase específica, de un método específico, sino va a entender qué se está haciendo y va a sugerir cosas como en relación a eso. Eh, algunos casos que les quiero presentar. Hay una aceleradora de negocios de Estados Unidos que se llama Y Combinator. Y una entrevista en un canal de YouTube a uno de sus gerentes, él indicó que una cuarta parte del grupo de startups de la banda W25, que es la de este año, tiene un 95% de su base de código generado por IA. Y él dice, no es como si hubiésemos financiado a un grupo de fundadores sin conocimientos técnicos. Cada una de estas personas era altamente técnica, completamente capaz de construir sus productos desde cero. Pero ahora el 95% lo construyó con IA. Es un número súper, súper grande y ahí nos damos cuenta que claramente se está utilizando la herramienta y es un foco que no podemos obviar. Tengo otro estudio y claramente con un gran poder como es esto de la guía, sí tenemos grandes responsabilidades. Y un estudio reciente de GitKeR analizó 211 millones de líneas de código y reveló, bueno, hay algunas tendencias que sí son preocupantes, que a medida que las herramientas de generación de código con IA se volvieron más comunes, hubo un aumento, por ejemplo, acá dicen, de un 17.1 en código copiado y pegado, y esto marcó por primera vez la duplicación asistida por IA, que superó el código refactorizado o movido. También hubo un aumento de 8 veces en bloques de código duplicado, con 6% de commit contenidos ahora en secciones repetidas. Un aumento de un 26% en clone de código, con 5.7 de todos los cambios de código siendo revisados o eliminados dentro de 2 semanas. Entonces, aunque estamos produciendo código más rápido que nunca, también estamos dedicando más tiempo a arreglar errores generados por IA y a lidiar con un código a veces difícil de mantener. Entonces, esto no se trata solo de velocidad, sino como del arte de escribir un software sostenible y mantenible. Eh, entonces, y esto también significa que es súper importante que los desarrolladores sigan trabajando. No es como que los desarrolladores van a desaparecer con la guía, porque es muy necesario que se pueda entender el concepto de lo que es el desarrollo, los fundamentos básicos de la programación. Y bueno, aquí yo creo que hay otras cositas que podemos rescatar, como no perder nunca el control de nuestro código, que acá pasó, se supone que está pasando mucho y están teniendo hartos errores. Eh, Tengo otro ejemplo que es del grupo el equipo que hace WebAssembly, bueno, se trata de este lenguaje de bajo nivel que se diseñó inicialmente como formato de compilación de C, de Char, y corre otros lenguajes como Ruby, pero todo esto corriendo en la web.
Cuando salió, cuando salió DeepSeek, este equipo duplicó la velocidad de ejecución al doble, y el código refactorizado lo hizo completamente usando DeepSeek R1. Y esto lo hicieron en un tiempo, pero de como un día. Entonces es un súper ejemplo de cosas que se pueden hacer con IA, y acá hay un ejemplo de cómo ellos optimizaron el código, eh, solamente utilizando IA y haciendo que esto fuera mucho, mucho más rápido. En resumen, bueno, acá tenemos algunas en el mercado en general. Esto nosotros no queremos tampoco hablar de ocupen una herramienta o no, porque la tecnología evoluciona súper rápido, y lo que es útil hoy, mañana puede no existir o puede ya no ser la tecnología pionera en algo. Pero la idea es que vean como puntos de partida. Por ejemplo, acá, no sé, estuvimos viendo algunas de las guías que hay algunas que son las que yo más ocupo, otras son como las tendencias. Todo esto es tendencia este año. Todo esto de acá arriba, que es ChatGPT, Claude, Grok y Gemini, tienen modelos súper potentes, y que si entregamos prompts correctos, que es esta manera de escribir las entradas a la guía, va a hacer que nuestros resultados sean súper buenos. Podemos pedir muchísimas cosas. Hoy en día, por ejemplo, ChatGPT tiene una manera de diseñar imágenes que está súper bien hecha. Claude está programando muy bien. El Gemini 2.5 Pro también. Grok en temas de redacción lo está haciendo muy bien. Y cosas. Cada uno tiene sus pros. Y hay herramientas como Cursor, Windsurf, Copilot, Firebase Studio, que fue una refactorización de Firebase, y ahora es Firebase Studio, potenciado con Gemini 2.5 Pro, que es una súper herramienta para prototipar, porque te permite generar el código completo del programa, con librerías, con todo, lo puedes descargar y ejecutar en tu local en diferentes lenguajes. Entonces, como para hacer un prototipo rápido, maravilloso. Hay herramientas como Gamma para hacer presentaciones. Perplexity tiene algo muy entretenido que te permite, cuando lo instalas en el teléfono, te permite que controle algunas herramientas dentro de tu teléfono. Entonces, puedes hacer cosas como, no sé, pedirle que envíe un correo, pedir que envíe algo, y lo hace. Tiene control de herramientas, me parece que es una tremenda evolución. NotDLM también lo recomiendo mucho para temas de investigación, de cuando estamos leyendo algo, por ejemplo, un paper, un documento. Podemos pedir que haga diagramas sobre el documento, diagramas de flujo, diagramas del tipo que nosotros queramos. Es súper bueno para hacer resúmenes, es una tremenda herramienta, y es una herramienta gratuita. Al menos acá tenemos herramientas gratuitas, y estas tienen todas sus capas gratuitas. Entonces, sí, Firebase Studio también está gratuito, así que igual son invitaciones como a ocupar algunas de estas herramientas que sí son tendencias en el mercado. ¿Qué más? Bueno, próximos pasos para incorporar la IA en el flujo de trabajo. Y aquí nombré algunos plazos. Algunos pasos. Primero, identificar áreas de oportunidad, pensando en lo que nosotros hacemos en el día a día. Entonces, sería como analizar los procesos actuales, donde hay tareas repetitivas que consumen mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos viendo cosas con la automatización de pruebas o con la generación de casos de prueba basándonos en historias de usuarios, pero pueden haber ejemplos de soporte al cliente, análisis de datos. Todas estas tareas repetitivas, pensar esto quizás puede ser algo que yo pueda hacer una oportunidad para trabajar con una IA. El segundo paso, seleccionar una herramienta de ella, ver qué herramientas existen para esto, para poder desarrollar esta tarea, y comenzar a probar. Eh, Tercer paso, implementar proyectos pilotos. Proyectos pequeñitos, comenzar con un proyecto pequeño para evaluar el impacto. Es súper importante que estemos siempre evaluando el impacto de los cambios que hacemos. Por ejemplo, comenzar a usar Copilot o Cursor para escribir un módulo de código, medir cuánto tiempo me ahorré en esto,
versus si va a estar todo el día, quizás lo hice un par de horas, una hora. Entonces, ir viendo el impacto. Y muy importante, capacitar al equipo organizando talleres para enseñar cómo usar estas herramientas, revisar los resultados, fomentar la experimentación supervisada. Todos estos pasos nos van a llevar como a poder entender y ir probando herramientas. Ahora, si nosotros en la selección de herramientas, en este paso llegamos y decimos que no nos dio resultados, seleccionemos otras, vamos probando, porque la guía va evolucionando súper rápido y siempre tenemos distintas herramientas, siempre podemos tener distintos resultados y lo que nos pasó hoy día, mañana puede ser muy distinto porque va evolucionando a pasos agigantados. Otro punto súper importante es mitigar los desafíos al usar la IA. Entonces, usar la IA como apoyo, no como reemplazo del juicio humano. Esto es súper importante la dependencia excesiva, porque, claro, una cosa es que sí sea un apoyo, pero no podemos depender completamente de la IA, necesitamos estar trabajando con ella, pero no dejarle el control completo de lo que hacemos. Garantizar la calidad de los resultados. Esto también es importante, revisar todos los outputs que tengamos en las áreas donde trabajamos generados desde ella. No sé, cosas en marketing, predicciones de venta, verificar los informes. Si me pido un informe, verificar el informe generado para ver que tenga un nivel de precisión y que no tenga errores. Es súper importante que siempre revisemos los outputs. ¿Qué más? Monitorear el impacto de todas las áreas. Eso también es súper importante, estar monitoreando estar monitoreando la reducción de los tiempos de los procesos, el nivel de adopción y de satisfacción que tienen los equipos que trabajan y aprender de los errores en cada una de las áreas, que sería en el último punto, que es fomentar una cultura de mejora continua. Siempre hay que ir aprendiendo de los errores, ajustar el uso de la guía según los resultados y comenzar nuevamente en este flujo de mejora continua. Si al final la idea es que vamos aprendiendo de los errores y volviendo a ver si algo no funcionó, intentar generar un cambio a partir de eso. Eso, la inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro, es una herramienta del presente, está transformando la forma en que diseñamos, desarrollamos software, probamos software, mantenemos software y más allá, porque no solamente herramientas de software, en general en nuestras áreas de trabajo, pero más allá de los algoritmos, los modelos o todo lo que hablamos hoy, lo más importante sigue siendo en cómo nosotros elegimos usar esta tecnología. La guía puede ser nuestra aliada más poderosa si lo integramos con ética, criterio, le damos propósito, y no viene a reemplazar al desarrollador de software, tampoco viene a reemplazar o quitarnos el trabajo, sino viene a potenciarlo, a liberar quizás el tiempo que tenemos para que seamos más creativos, seamos más estratégicos. Es eso, el desafío en este caso, y a lo que los invito no solamente a aprender a usar estas herramientas, sino a entender cómo usarlas bien para crear soluciones más inteligentes, más rápidas, más inclusivas y más sorprendentes. Eso. Si tienen dudas, preguntas, intenté hablar rápido para que tuviésemos tiempo de conversar. Así que eso. Quedan abiertas las preguntas, las dudas. Voy a enviar el chat porque estaban hablando acá. Sí, el chat está bien movido. Ociel, excelente la presentación, bien entretenida y obviamente conceptos, porque claro, muchas veces escuchamos la inteligencia artificial, pero pocas veces nos paramos a ver, bueno, pero cómo funciona. Y eso de, bueno, saber, ya, uno sabe que puede ser como el símil de un humano, pero conocerlo así de manera detallada, como deep learning, como el tema de las redes neuronales, bueno, ya ahí te va dando como más noción de por qué actúa tan rápido y por qué obviamente puede aprender tan rápido. Yo tengo una pregunta y es,
la que siempre me ha atajado un poco en cuanto a la utilización. Ojo, la utilizo porque me sirve mucho, porque a mí me ayuda a optimizar tiempo, ¿no? No al nivel de código, porque veo más a lo mejor otro tipo mi perfil es otro. Sin embargo, una de las cosas que siempre soy precavida o que me da un poco de temor, porque siento que falta más información, puede ser, es con respecto a la seguridad de la información. Cuando yo le transmito, o sea, qué tipo de contenido, o sea, qué pasa con ese contenido que yo le transmito, qué pasaría si un ingeniero de desarrollo le pasa un código clave de alguna empresa a la IA, ¿puede otra persona preguntar el código específico de una empresa y obtenerlo también? Entonces, ¿qué pasa ahí con la confidencialidad de la información o la seguridad de la información? Esa sería mi pregunta. Sí, es un punto que igual muchas veces lo preguntamos porque hay empresas como ponte en un banco, no sé, los códigos o lo que se esté haciendo a nivel de desarrollo son cosas súper cerradas, pero ya es como algunos de estos modelos en general, cuando tú los contratas, tienen acuerdos de confiabilidad y de privacidad. Entonces, claro, hay un acuerdo que te dicen. Ahora, obviamente es el acuerdo que tienen, ¿no? Una cosa completamente a nivel de contrato. Eh, por ese lado no debería pasar, no debería pasar. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros igual podemos tener modelos propios. Y esto es muy entretenido porque tú puedes instalar un modelo en tu equipo, obviamente un equipo que funcione medianamente bien, en una nube, y ejecutar estos modelos y comenzar a entrenar estos modelos ahí para tener resultados. Llega a ser un modelo completamente cerrado que no va a ser estar trabajando con ChatGPT o con alguno de estos que tenemos en la nube. Entonces, igual se puede adaptar un modelo propio y tenerlo funcionando ahí. Eso. Gracias, Creo que todo José. el mundo está hablando ahí en el chat. Sí. Pueden también verbalizar por acá si es que tienen alguna pregunta para Ociel o si es que alguno ha tenido una experiencia favorable o no favorable, también la pueden compartir. Sí, mira, yo creo, Ociel, disculpa, Yosemar, yo creo que sería bueno lo que estamos, cierto, discutiendo en buenos términos, cierto, estamos teniendo un debate con Sebastián principalmente, no una discusión, un debate, una puesta de idea. Yo creo que justamente uno de los sesgos grandes para utilizar algunas herramientas de IA, ya sean las más conocidas o algunas que asesoren en las generaciones de flujo u otro tipo de resultados finales, es justamente el pensar de que no se necesita un conocimiento técnico, no se necesita un juicio humano o que no tiene que haber un intérprete final que vigile justamente como lo decía en la conversación, no sé, el output, la salida de esta información, no es el cometido de una IA y no es el uso de una IA como tal, como herramienta. No es, como lo cito nuevamente a Sebastián, no es un copiar y pegar y para poder resolver algún problema. Porque ya si la instrucción, la pregunta, la consulta, lo que se le esté pidiendo a la IA no está del todo específico, no está del todo claro, la salida que la IA nos va a entregar va a ser un posible camino, pero no va a ser resolutivo final, porque justamente falta esa parte de poder generar correctamente la pregunta o entregar todos los parámetros variables y casuísticas, con lo cual la IA podría generar un resultado final. Entonces, invito a Sebastián así que abra el micrófono, que abramos el debate para todos y podamos resolverlo y ver cómo lo alineamos, no alineamos todo y generamos un solo cauce común, ya sea que él esté en lo más correcto o sea yo. Si esto es un debate, es un conversatorio y todas las opiniones tienen que ser expuestas y conversadas, yo creo. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola, bien. Perfecto. No, lo que yo estaba sosteniendo es que muchas veces lo que entrega ChatGPT o cualquier LLM se basa en quién tan bien o tan mal hecho el prompt. Básicamente hay técnicas de prompt engineering, cosas así, que tú puedes configurar un GPT
para que, entregándole todas las reglas, si quieres verlo así, para que te entregue respuestas de calidad. Entonces, eh, para la gente que dice que no se trata solo de copiar y pegar, eh, un GPT te va a entregar resultados de calidad o no resultados de calidad en función de cómo tú plantees la pregunta. Y para plantear buenas preguntas, evidentemente hay que tener un conocimiento humano, técnico detrás. Y esa es la tesis que yo estoy tratando de defender en el debate que se formó en el chat. Que básicamente, si tú creas un buen GPT, creas un buen prompt engineering, lo más probable es que lo que te entregue ChatGPT va a ser un código que te va a servir y lo vas a poder utilizar. En cambio, si tú le pones un prompt con poco detalle, por ejemplo, no sé, hazme un, hazme un sistema que mantenga usuario y registre esto, ChatGPT te va a entregar cualquier cosa porque no le está especificando el lenguaje, no le está especificando los principios solid, dry, etc. Ese es mi tesis, lo que yo estaba señalando en el chat. Sí, mira, yo te voy a contar una experiencia que tuvimos hace poquito también trabajando nosotros. Estábamos revisando unas configuraciones dentro de la documentación de Azure DevOps, ¿ya? Y una vez ya encontrada la respuesta en la santa documentación de Microsoft, y yo dije, oye, y si le hubiese preguntado y le puse todas las condiciones para poder ver cómo ajustar esa configuración a más de una IA, y muchas cometieron el error de que incluso me mencionaron menús que no existían en la plataforma de Azure DevOps. Me decían que debían ingresar opciones que no estaban vigentes, sin importar el idioma en el que tú colocaras en la plataforma. Entonces, tienes que considerar también que la IA y estos modelos de IA también, ellos van aprendiendo y se van mejorando con el tiempo. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de información a la que puedan acceder o visualizar o con la que hayan trabajado, van a darte una respuesta más o menos concisa. Y probablemente en el área en la que le preguntamos, le probé a preguntar yo, era algo que no había iterado mucho el modelo prácticamente y por lo tanto quizás tenía información de una versión anterior de la plataforma y por lo tanto las respuestas que me entregaban no me eran útiles. ¿Cachai? Entonces, a lo que yo apunto es que sí tiene que haber perfectamente, la IA te puede entregar mucho valor, pero sigue siendo una herramienta, es una herramienta increíblemente poderosa, sí, pero tiene que, tal como tú lo mencionas, tiene que haber un conocimiento técnico, tiene un juicio humano también por tu parte o por la parte del profesional que la use, para el área que la use, para estar seguro de que lo que está copiando, pegando, sea la solución o sea los pasos que debe seguir para lograr su objetivo o solucionar el problema que esté planteando. Independiente de incluso si tú puedes hacerle un prompt lo más completo y de la mejor manera y de la forma más correcta posible, eh, eso es parte hoy por hoy de lo que tiene que aplicarse sí o sí a utilizar una herramienta. Todavía no son herramientas del todo independientes, tal como lo mencionó Ciel. Hay autos Tesla y hay autos en Japón, creo que están, que son autoconducidos tipo Uber, que tú los pides, te llegan a un lugar y te llevan a tu destino, ¿cierto? Como si fueran un taxi. Y hay un par que han registrado algunos accidentes. Por lo tanto, podemos asumir de que efectivamente, no son perfectas, están mejorando, están evolucionando y a un paso increíblemente agigantado. Si consideramos que el puntapié inicial a todas estas IAs grandes salió en 2017, han pasado menos de 10 años y ya estamos prácticamente pensando en de que gran parte del trabajo que estamos realizando es mucho más perfectible por ellos que por nosotros. ¿Cachai? Pero todavía estamos en el punto que todavía tiene que haber un juicio humano, una interpretación, ¿cierto? Y, como lo menciona, es una herramienta. Por lo tanto, la herramienta va a dar el resultado que el usuario le esté proponiendo. La usabilidad sigue siendo el control nuestro, hasta el momento, por lo menos. Hay un Sí, punto tiene igual. mucho que ver con... Adelante, adelante. Ah, no, hay un punto igual que cuando tú estás desarrollando los GPT o estás desarrollando la técnica de prompt engineering, igual vas iterando. Porque básicamente tú, por ejemplo, nombraste el ejemplo ese que te dio, pero claro, tú en el GPT igual puedes especificar la versión del software que estás ocupando, porque claro, ChatGPT puede generalizar la respuesta en base quizá a una versión anterior, etcétera. Pero todo eso es parte del prompt engineering. También tú puedes ingresarle un archivo de conocimiento al GPT, tú puedes, digamos,
hay muchas técnicas donde tú puedes, digamos, ayudar a la IA a que te entienda, digamos, la entrada o el input que tú quieres darle. Y básicamente eso es lo que determina la respuesta de la IA. Yo no estoy diciendo que la IA sean perfectas. Obviamente la IA son modelos que se entrenan, el entrenamiento conlleva mejoras en el aprendizaje de la propia IA. Y eso va evolucionando en el tiempo y cada vez vamos a tener modelos más poderosos con menos errores. Pero a lo que voy yo es que muchas veces todos esos estudios que hablan de que la IA está al 50%, ¿no?, de la capacidad humana, 40, 60, 70, muchas veces hay mucho sesgo o no se considera, digamos, la calidad de la entrada de la pregunta a la IA. Entonces, claramente, si tú le entras o tú le preguntas a la IA una petición de mala calidad, o una petición, digamos, muy general que no estás especificando cosas, obviamente la IA te va a dar una respuesta súper genérica que quizás a ti no te sirva. Entonces, el llamado también es a evaluar también el nivel de entrada del input de la IA, y para lograr ese nivel de entrada de calidad que lo hace el humano hacia la IA, es necesario tener un conocimiento técnico. Entonces, a lo que voy yo es que teniendo eso contemplado, lo más probable es que la IA te tire como salida una respuesta de calidad, que quizás no el 100% de las veces va a ser bien, pero tú vas corrigiendo el prompt a medida de los resultados que vas obteniendo. También está el hecho, bueno, otras cosas que uno va aprendiendo en el camino, como el contexto de la conversación. Las IA suelen fallar cuando la conversación se alarga mucho porque ChatGPT, por lo menos como funciona internamente, va evaluando todo el contexto de la conversación más y más. Y si en un chat se habla de 10.000 cosas distintas, la IA, digamos, se va a confundir, digamos, ¿me entiendes? Pero si uno maneja esas técnicas y va aprendiendo por ese lado también, en el fondo es más probable que la IA la mayor parte de las veces te entregue algo acorde a lo que tú necesites. Sí, correcto. Y también ahí va un poquito de la mano con lo que comentaba José respecto de cuando uno usa IAs, hay modelos que están más preparados o menos preparados para algunos temas puntuales. Tal como mostraba en ChatGPT, tú tienes modelos que son más apropiados para generar código, otros más apropiados para generar resúmenes o redacciones de texto, otros más apropiados para responder preguntas de ciencias, por ejemplo, etcétera. Entonces también eso es súper importante tenerlo en cuenta al momento de utilizar una IA, de cerciorarse quizás de estar usando el modelo más apropiado para el cometido que uno está generándola. ¿Alguien levantó la manito por ahí? Me pareció. Ah, sí, hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Américo Ortega y bueno, yo la verdad que yo trabajo soy prevencionista y trabajo con el área ahí de las chicas. No soy programador, por lo tanto no sé mucho de estos temas, pero hace como 3 años estoy ingresando a temas de inteligencia artificial y creo ahora un poco de la experiencia propia. Creo que son herramientas que la verdad que nos pueden potenciar mucho. Y nosotros, bueno, en el área ahí hemos trabajado, estamos constantemente usando herramientas para poder aplicarlo en el nuevo día a día son súper buenas estas instancias donde podemos generar estos debates, porque creo que eso es lo que está faltando, porque yo creo que una de las partes fundamentales es que la inteligencia artificial se empiece a hablar cada día más, porque son herramientas que están avanzando tan rápido que o sea, de aquí a 10 años no sabemos cómo va a estar. Entonces, que como el negocio de Tecnova es soluciones informáticas, es muy bueno que esté en esta instancia con respecto a lo que podemos generar al final del día como proyecto sobre todo. En mi caso, por ejemplo, yo estos últimos 2 años he hecho cosas increíbles que no pensaba que iba a poder hacer, siendo que no soy programador, no tengo la parte técnica. La verdad que he estudiado bastante, de hecho converso bastante ahí con Eric también, que conversamos con temas de IA, y es importante que estén estas instancias, por ejemplo, para entender cómo funcionan los modelos, pensando que estos son modelos probabilísticos, que un poco siempre los van a dar una respuesta. El modelo está entrenado para responder. Por eso cuando hablamos anteriormente, ¿qué pasa que si es mejor un prompt o no es mejor un prompt? Bueno, hay varias técnicas, como las técnicas de RAG, ¿no es cierto?, que es cuando se alimenta los modelos con documentación previa para tener mejores respuestas, porque el modelo siempre va a querer responder. Entonces, sería bueno que pudieran existir más instancias un poco más técnicas para poder aplicar estas técnicas y sobre todo en codificación, que Tecnova es una de las empresas que se dedica a eso. Entonces, yo creo que es importante poder establecer esas instancias nuevas que podamos tener.
Y en mi caso ha sido herramienta revolucionaria en mi trabajo, ha podido establecer un antes y un después, de hecho, en la forma profesional que yo he trabajado. Entonces, yo considero que un programador o un desarrollador, si ocupa la herramienta de IA a su favor, la verdad que lo puede potenciar por 50x, como digo yo, o por 100. Y eso es lo que al final tiene que sumar. O sea, finalmente, para dónde vamos, cómo nos queremos mover, es algo que no lo podemos negar, está para quedarse y está exponencialmente. Y lo último también, es súper importante lo que hablaban de los modelos. Es distinto preguntar a un modelo más básico, como, por ejemplo, al GPT-4o, le pido una receta de queque, que preguntarle sobre una investigación científica para saber las últimas tendencias de tecnología. Y eso, para eso tengo que ocupar los modelos que son más inteligentes, porque los modelos también están entrenados hasta una fecha. De hecho, si uno le pregunta hasta cuándo tú tienes tu base de conocimiento, te dice hasta el 21 de octubre del 2023, no sé, miento, de algún modelo. Y eso tiene que ver también con la herramienta anexa como conexión a Internet, y ahora que se habla un poco de los agentes que pueden hacer muchas cosas, y que al final los LLM son los que te llevan a conectar esa herramienta en lenguaje natural. Eso. Exacto. De acuerdo. Sí, exacto. Y ahí quisiera yo, como para, ya en honor al tiempo, no sé si hay más preguntas, pero como para finalizar un poco, súper bien lo que dices tú, Américo. Es una de las ideas que tiene la empresa de, estamos tarde, ya la inteligencia artificial ya tiene sus años, y no hemos conversado, esta es la primera vez o la primera instancia que se está haciendo de que, oye, veamos si es que hay gente que tiene conocimiento que nos pueda ir aportando, o nosotros también estamos investigando. Y en esta charla, por ejemplo, va demostrando, para eso también está la encuesta al principio, para saber que hay gente dentro de la empresa que sí tiene conocimiento, que sí ha ocupado herramientas. Oye, y ok, veamos cómo las podemos hacer, cómo podemos seguir utilizando esa u otras, por el bien común. Y también está eso, acercarse ustedes, los que han trabajado con esta herramienta, acercarse a sus jefes directos o a sus compañeros, para decirle al compañero, oye, sé que estoy utilizando me ha dado buenos resultados. Y ahí vienen los próximos pasos que también vaya a definir la empresa, de cómo vamos a continuar. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los siguientes? O sea, vamos a hacer otro, se va a generar un área, no se va a generar un área, vamos a determinar por área qué es lo que, como decía ahí de los pasos anteriores, dónde cada área va a determinar, dónde va a utilizar alguna herramienta para a lo mejor eliminar ciertas horas de trabajo, que en realidad a quién le importa que si un informe lo escribo a mano o me lo generó la IA, mejor que me lo genere la IA, ¿cachai? Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que ir proponiendo y diciendo, por el bien de todos, digamos, por el bien de que si podemos tener horas libres, más horas libres, mejor. Ah, es una forma de decirlo, ¿no? Está bueno. Eso, chicos, pero la invitación, esta es la primera conversa, así que si es que puede dar un puntapié para que en algún momento se arme un equipo de trabajo, por ejemplo, o en el área de desarrollo, que digan, oye, podemos ocupar IA para generar, crear, ¿cómo se llama? Pruebas de concepto, por ejemplo. Los clientes nos están pidiendo pruebas de concepto, y si las podemos hacer en 3 días en vez de en una semana o 2 semanas, que es pega, bacán, pues. O sea, hagámoslo. Esa es la idea de esto, así que bienvenido después de esta gran oratoria que nos dio Osiel. Si se les van ocurriendo cosas, que las vayan diciendo, y si se pueden ir generando a raíz de eso actividades, mucho mejor. Así es. Eso. Gracias, Vilma. Muchas gracias, Osiel. Gracias a todo el equipo de QA por esta presentación, que estuvo muy buena. Y bueno, como conclusión final, nosotros somos los que le damos vida a la IA también. O sea, tal como lo decía por ahí, si no hay podrán darnos mucha información o muchas estrategias más rápido, pero nosotros le transmitimos el conocimiento al final. Así que utilicemos la herramienta a nuestro favor, optimicemos nuestros tiempos y propongamos más ideas como estas.
Espero que el equipo o un próximo equipo, puede ser de desarrollo, proponga la continuación de esta charla, ¿por qué no? Y vernos en otra instancia. Así que no les quitamos más tiempo. Feliz regreso para el que no esté en casa, o bueno, para el que ya esté, que se desconecte. Ya estamos próximos a desconectarnos. Hasta un próximo encuentro. Cuídense. Por si acaso, por los que estén, ya no estamos para cerrar ya nuestro medio aniversario. Hoy cerramos con los valores, pero la próxima semana cerramos ya con el festejo, con nuestra celebración. Y para el que pueda asistir, lo esperamos el viernes 16 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde, o sea, aquí ya a las 7:30, son las 19:30 hora Chile. Bueno, la invitación dice la dirección, pero los estaremos esperando por allá. Les agradezco y bueno, nos vemos para la próxima. Cuídense. Bueno, Muchas gracias a todos, gracias. chicos. Chao Gracias a por la todos, participación. gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chau. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias.